Hay un grupo de estudiantes que desarrolló una aplicación para potenciar los escenarios culturales de la Ciudad de México. ¿Usted quiere saber de qué se trata? Lo invito a ver la nota. Ellos son Mexiculture. Estudian el cuarto semestre de prepa y desarrollaron una aplicación para la modernización del área de cultura para la Ciudad de México. Fusionaron dos ideas que ya existen, la de la aplicación de Pokémon Go y BioBox, las cuales dan puntos por completar misiones. La idea surgió debido a que tienen compañeros que vienen de Filipinas, a quienes les costaba trabajo entender las obras en los museos de la ciudad, debido a que las fichas o descripciones solo se encontraban en español. Bueno, básicamente nuestra aplicación consta de distintas partes. En una podemos encontrar blogs en el que habla de la experiencia de nuestros compañeros filipinos en la Ciudad de México. En otras áreas podemos ver nuestro perfil, que es donde al escanear los códigos QR podremos tener distintas promociones. Y así es como buscamos incentivar la cultura dentro de nuestro país. Los creadores de la aplicación buscan conseguir alianzas con museos y empresas para que los apoyen y poder implementar esto en los museos. Buscamos como alianzas clave el apoyo del colegio, que ya lo tenemos, así como la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de la Ciudad de México y fundaciones, ya sea la Fundación Carlos Slim o la Fundación Jumex, que se encargan de apoyar este tipo de proyectos. Los integrantes de Mexiculture tardaron cerca de un año en el diseño de la aplicación, que apenas es un prototipo. Agradecen el apoyo de su escuela, el Colegio Sara Alarcón, porque consideran que los jóvenes no tienen el apoyo que necesitan y hay mucho talento. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.